todos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso, uno que me sugirieron bastantes personas, y cuando entré en el caso dije wow, qué caso más interesante. Creo que tiene muchos giros, que es como una película absoluta, y pues la historia detrás es bastante curiosa. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden seguirme en mi canal de WhatsApp, lo encuentran como Paulette, y también en mi canal de Twitch. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Elena Giovanni. Elena Giovanni y Lorente nace en Barcelona el 27 de febrero de 1974. Ella tenía 2 hermanos más, Tian y Joan, y en general las personas frente a ella se referían de una chica súper inteligente, muy alegre, con muy buenos amigos, le encantaba la libertad, le encantaba escribir, le encantaba la literatura, y a pesar de que era bastante introvertida, como que no era de esas que salía y hablaba con todo el mundo, cuando cogía confianza y estaba con sus personas cercanas y hacía amigos de otros, pues destacaba. Le encantaba salir con ellos, divertirse, reír, hacía reír a otros, y bueno, era una chica muy, como diríamos por acá, echada para adelante, y le gustaba como seguir y avanzar y ser mejor cada día. Para el momento en que todo esto pasa, incluso su familia dice que estaba en su mejor momento, tenía muchísimos planes. Ella desde muy pequeña se interesó, como les dije, por la escritura, era algo que le encantaba mucho, y decidió así estudiar en la UAB de España. Se enfocó en el periodismo, y pues su corriente fue más hacia el tema de la escritura, de la literatura, y le encantaban todas las actividades culturales, las actividades sociales, se unía a estas fácilmente. Y también, para el momento en que todo esto comenzó a ocurrir, estaba comenzando sus prácticas de la carrera, por así decirlo, en diferentes lugares. Uno de esos era en una televisora llamada Mataró y en una librería llamada Roba Faves. Y pues comienza a desarrollar también diferentes gustos, como por ejemplo la literatura juvenil e infantil. Empieza también un curso para corregir textos y se dedica a esto, especialmente enfocado en el idioma de catalán. Y ya para el año 2000 ella encuentra un nuevo trabajo en una biblioteca también llamada Sentmenat. Esta biblioteca, lo único que tenía que no era tan positivo para ella es que estaba a 42 minutos de donde ella vivía. Se encontraba en una zona llamada Sabadell, y esto sí le trajo como nuevos pensamientos sobre qué quería para sí misma, de dónde quería desarrollar su ámbito profesional. Y es ahí donde ella decide hacer un cambio pues drástico en su vida, y es salir de este lugar en donde ella estaba viviendo, que de alguna forma pues tenía algunas oportunidades, pero no tantas como yéndose a Sabadell, y es ahí donde ella decide mudarse a esta zona. Su idea pues era trabajar más cerca de la biblioteca para así tener más tiempo para dedicar a otras cosas, cosa que sí hacía, porque hay mucha gente que probablemente hace esto mismo pero no le saca el tiempo por estar trabajando. Pero sí, ella sacaba el tiempo por su trabajo y hacía otras cosas que le gustaran, pasaba tiempo consigo misma. También ahí fue donde ella comenzó para 2001 un gusto, bueno, ya lo tenía de antes, pero comenzó a explorar su gusto por el tema de la naturaleza. Le encantaba la naturaleza, los animales, salir a hacer excursiones, y es ahí donde llega un grupo llamado Unión de Excursionistas de Sabadell. Es como como un conjunto de personas, una sociedad donde se reúnen personas que les encanta el tema de las exploraciones, de excursiones en la montaña, en la naturaleza, en diferentes lugares. Estos también, según entiendo, están divididos por diferentes tipos de gustos, de alguna forma, como naturaleza, bosque, ¿sabes? Como que hay diferentes líneas, no las conozco todas, pero pues hay diferentes líneas también dentro de estas, y ella estaba entre la naturaleza, en la línea del la naturaleza, donde conocía también personas que se integraban más que todo dentro de ese grupo específico.
Y ahora sí vamos a pasar a hablar del día de los hechos. Era el 30 de noviembre de 2001 y el padre de Elena tenía planes de verla para ir a comer o a almorzar, como le decimos acá. Sin embargo, ella nunca llegó a ese almuerzo. Su padre no pensó tanto en esto en ese momento, le dijo, no sé, de pronto se ocupó, pero pasadas las horas y que no sabía nada de ella, se encuentra también con una noticia de que una amiga de ella iba a comer con ella al día siguiente y tampoco se presentó. El padre decide llamar a la biblioteca donde ella trabajaba para saber si había ido a su turno del viernes, pero en la biblioteca le habían dicho que no, porque pues no tenía que ir a trabajar y pues que tampoco la habían visto. Él queda realmente un poco preocupado y es ahí donde decide ir a la casa de ella, a su nuevo apartamento por la zona de Sabadell, y cuando llega se encuentra con unas cosas particulares dentro del piso. Primero había como en la mesa del comedor una chaqueta y una bufanda que daban a entender que ella había salido con la idea de volver, y habían también algunas notas y algunos cuadernos de cosas que estaba haciendo del trabajo. Sin embargo, no había rastro de ella, pues él quedó bastante preocupado y es ahí donde decide interponer la denuncia de la desaparición de su hija Elena. Posteriormente, por esos mismos días, la policía recibe una llamada de una persona que vive en un conjunto muy cerca de Sabadell, en donde al parecer se reporta el cuerpo sin vida de una chica. Al llegar la policía se encuentran con una escena bastante particular en donde la chica había caído desde la azotea o la terraza del edificio donde estaban hasta el patio interior de la edificación. Según las versiones, o bueno, lo que le habían dicho a la policía y lo que se podía entender es que la chica se había lanzado desde este lugar y pues había perdido la vida. La chica, cuando se lanzó, había tumbado algunos tendederos que habían en el patio pues de los vecinos, y cuando cayó ya se encontraba la ropa y algunos ganchos de esta cerca a ella. Claramente para ese momento la policía no tenía mucha más información, hacen el levantamiento del cuerpo, lo llevan a medicina legal, no sé cómo se llama en España, y pues inicia la investigación. Y es ahí cuando llega el padre de Elena contando que su hija había desaparecido. Cuando él les hace una descripción de cómo se ve, quién es y todos estos detalles, la policía dice que probablemente se trataba de la misma mujer. Finalmente, el hombre le muestra la identificación de su hija a la policía, ellos dicen creemos que es ella, y le muestran la ropa que habían encontrado en la escena a la familia, y es así como el padre confirma que sí se trataba de su hija Elena Juván. Pero ustedes dicen, oigan, ¿qué pasó? Porque era una chica con un montón de cosas increíbles en su vida ocurriéndole, se acaba de mudar hace poco, tenía un trabajo que le encantaba, tenía muchos proyectos que quería pues con su carrera, era muy alegre, y su familia desde el momento uno dijo, no hay probabilidad cercana a que ella probablemente hubiera cometido un acto contra su propia vida. Ellos decían que allí había algo más. Pero no solo eso, sino que la policía misma fue la que dijo que había algo más que un acabar con su vida, que eso no era una posibilidad. Esto por varios factores que se hicieron durante la investigación, entre ellos, por ejemplo, el hecho de que encontraron ese tendedero de ropa que cuando cayó, pues se lo llevó con su cuerpo. Eso era para ellos un indicio de que ella no se había quitado la vida. Bueno, según veían en la investigación, cuando una persona, esto lo dicen pues varios investigadores, cuando una persona se quita la vida es, pónganle en curva, ¿sabes? Como que alguien se lanza y cae en esa posición. Además de eso, cuando una persona se quita la vida, dicen que lo primero que hace al final como de caer, porque es como si su mente por unos minutos dijera no quiero morir, las personas ponen las manos primero, caen, y pues esos son los miembros del cuerpo que se ven afectados primero. Sin embargo, Elena no era ese caso. Ella parecía que había caído en línea recta y no como si se hubiese lanzado.
Esta fue una de las primeras razones de la policía de sospechar que aquí había algo más. Además que en la azotea ellos encontraron diferentes elementos como ropa de ella quemada, un mechón de pelo también quemado, algunas cerillas y cosas particulares. Y no solo eso, sino que ya cuando le hicieron la autopsia a la propia Elena, el cuerpo tenía diferentes cosas. En sus partes íntimas la encontraron como un líquido blanquecino que no se especificó. Además de esto, en su ropa interior le habían puesto como una especie de loción o perfume y le habían prendido fuego. Quería decir que era como que la persona que le haya hecho lo que le haya hecho quería borrar como el rastro de lo que había en sus partes íntimas. Tenía también algunas quemaduras en su pecho. Una parte de su pelo se encontraba chamuscada, que incluso un mechón se lo encontraron en la azotea. Las yemas de sus dedos también tenían quemaduras, pero lo más grave de todo es que habían altas cantidades de medicamentos en su sistema. Dentro de los medicamentos que encontraron estaba el Tranquimacin, Dormicum, Loramet, Noctamid y Aldorosmil. Y estos medicamentos en específico tienen un componente llamado benzodiazepina, que es una especie de somnífero. La policía dijo que prácticamente cuando esta chica golpeó el suelo, llevaba horas en un estado prácticamente de coma por todo lo que le habían dado de estos somníferos. Esto fue algo pues bastante impactante para la policía. Obviamente todos lo plantaban pues al inicio lo que parecía ser como un suicidio, pero no había sido así. Y la policía le dijo algo a su familia porque desde el primer momento ellos no querían arruinar la investigación y le dijeron a la familia como: creemos que su hija no se suicidó así como ustedes lo piensan, pero no queremos que nadie lo sepa, especialmente los medios, porque generalmente entorpecen la investigación. Entonces queremos que ustedes actúen como si fuese que ella se hubiera quitado la vida. Ellos hicieron su funeral y todo, y la policía también estuvo ahí como envuelta para empezar a ver qué podían encontrar o qué personas podían encontrar que fuesen sospechosas. La policía comienza a hacer claramente la investigación desde el lugar donde ella cae. Comienzan a tocar puerta por puerta dentro del conjunto de apartamentos que estaba. Todo el mundo decía que no la conocía, que no sabía quién eran, a excepción de un apartamento. En España le llaman como el 3 segundo, algo así, pero es como si fuera el tercer apartamento del piso segundo. Allí solo había un apartamento ocupado por una mujer y ella solo dijo como que sí la conocía, pero que por favor no la molestaran, que no quería saber mucho del caso, y fue bastante cortante con los policías, cosa que ellos pues no hicieron mucho más en ese momento. Pero aquí entra algo muy importante que el padre nombró, bueno, su familia nombró toda esta investigación, y fue que Elena había recibido algo muy particular varios días antes de su muerte. El 17 de septiembre del año 2001, ella llegó a su apartamento cuando encontró colgada como en la chapa de su puerta una bolsa de plástico que contenía unas medialunas rellenas de chocolate y una bebida que a ella le encantaba de horchata. Además de eso, había una pequeña nota que decía lo siguiente: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver Elena, ¿qué se cuenta? ¿Quiénes somos? Te llamaremos a comérselo todo. Para ese momento no se sabe con exactitud si ella tomó o no la bebida y la comida que le dieron en ese momento, pero era bastante curioso que alguien supiera que una de sus bebidas favoritas era la horchata. Realmente este regalo se lo tenía que dar pues alguien muy cercano a ella para saber y conocer los gustos. Días después, para el 9 de octubre, ella vuelve a encontrar en la puerta de su casa un nuevo regalo. En esta ocasión le pusieron un zumo de melocotón y otra nota que decía lo siguiente: Elena, ante todo esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en la excursión de la UES. Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Buen provecho, no nos hagas el feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitas tú, sin duda. Besos. Valga aclararles que estas notas estaban en catalán porque eran todos ellos de Barcelona y pues ese era el idioma que más hablaban. Es como una traducción que se hace, pero bueno, estaban en eso. Como ven, la nota da ya muchos datos. Da datos como
alguien que es cercano a ella, alguien que probablemente va al mismo grupo de excursión, alguien que la conoce. Así que en esta ocasión, pues ella no sospechó absolutamente nada malo y se lo tomó como con la intriga de ese misterio. Al día siguiente, cuando ella tenía que ir a su trabajo, decidió llevar lo que le habían dado, el zumo y unos pastelitos, que olvidé mencionarlos, para el trabajo y pues comérselos cuando estuviese allá. Durante el día ella se dio un sorbo de esta bebida y a los pocos minutos de habérsela tomado, ella comienza a sentirse muy mal, comienza a sentirse como sin fuerza, un poco adormilada y llegó un momento en donde tuvo un punto en donde sentía que no podía ni siquiera conducir hasta su casa. Sus compañeras de trabajo se preocuparon, le dijeron como no, si quieres ve y descansa, mejor, uno no sabe, pero ya decías que no puedo, ni siquiera con mis fuerzas. Y es ahí donde se le aconseja que una pareja de su trabajo la lleve a su casa, pero ellos la vieron en un estado tan mal, como tan mareada, como que escasamente se podía levantar, que le dijeron que mejor se fuera a dormir a la casa de ella. Ellos le dan un té, se lo dan a beber y ella cae prácticamente como una tabla en el sofá. Dicen que no se movía, no tenía pues muy poca coordinación, estaba viva, pero estaba muy mal. Ella durmió profundamente y al otro día se despertó y lo curioso es que no se acordaba de absolutamente nada de lo que había pasado el día anterior. Y ahí fue cuando ella también pensó como voy a llevar el zumo de durazno, bueno, de melocotón que me dieron para que lo revisen, a ver si esto tiene algo. Y justamente el jugo que le habían dado contenía también una dosis importante de benzodiazepinas, el mismo medicamento que le encontraron a ella cuando murió. Por alguna razón alguien le había puesto somníferos a su regalo. ¿Qué pensaba hacer con ella? Ni idea, pero eso es algo que ella descubrió antes de morir. Y fue ahí cuando llegó el día de su desaparición. Lo que la policía pudo más o menos como concretar que había hecho es que se había despertado, había trabajado un poco, ese día parece ser que no iba a ir a su oficina físicamente, sino que iba a estar en su casa. Se ve que se despertó ese día y hizo sus cosas porque la policía encontró la cajetilla de las pastillas que ella se tomaba para planificar, ya se había tomado la de ese día y pues encontraron todos los objetos que su papá vio apenas llegó al apartamento de ella. Solo se sabe que cerca de las 12 del día de ese jueves ella salió de su apartamento en dirección al lugar en donde a ella la encontraron sin vida. ¿Y por qué allí? Bueno, aquí se une otra parte de la historia muy interesante. Como les dije, Elena es una chica que pues muchos consideraban bastante tímida, no era una persona que hiciera amigos fáciles, así que su familia y las personas cercanas a ella, una de sus mejores amigas de toda la vida, sabían prácticamente todo de ella. Y una de esas amigas le contó a la policía que ella no conocía a casi nadie en este nuevo lugar en el que vivía y que solo se juntaba con un grupo de amigos específico que era el que iba con ella en la excursión. Era el grupo que pues era parte de la unión excursionista y la policía se pone a buscar a las personas más cercanas a ellas en ese grupo. Curiosamente, descubriendo que dos de sus mejores amigos de ese grupo eran una chica llamada Montserrat Careta y su pareja, el novio de esta chica, Santi La Iglesia. Y más curioso aún es que esta chica, Montserrat Careta, vivía en el edificio en que ella fue encontrada sin vida. De lo poco que se sabe de Montse, esto lo dice su familia, es que ella era una chica también que fue muy introvertida toda su vida. Y aparte de eso se consideró como la patita fea de su familia y de su alrededor. Fue una chica que siempre pensó que se quedaría sola, ¿saben? Que nunca tendría una pareja, que sería la solterona, por así decirlo, porque sentía que no tenía algo que ofrecer. Y algo que a ella la incomodaba mucho, la hacía sentir mal, era como que tenía como una joroba y problemas de espalda, y esto la hacía sentir peor, como que era su talón de Aquiles en el tema de la autoestima. Pero sorpresivamente es como llega el Santiago a su vida. Santiago es un chico que muchas personas lo veían con ella y decían que los veían disparejos, como que no pegaban mucho, eran muy diferentes, pero a pesar de todo tuvieron una relación de alguna forma como muy sólida a cara
del público, a cara de la gente, y se sentían felices y se les veía muy enamorados, y su hermana sí cuenta que ella sí estaba muy enamorada. Era su primer amor, era de esos amores que son inolvidables para muchos, que son difíciles de salir de ese estado de enamoramiento. Ella se sentía así con él y se le veía y respiraba prácticamente por su pareja. Y pues allí es donde la policía comienza a investigar un poco más a profundidad a esta mujer y piden por parte de la Unión de Excursionistas que les den como los registros que ellos hacen para unirse, porque estos registros están escritos como a mano por ellos, y esos son los que la policía toma para hacer un análisis caligráfico de los anónimos versus estos registros y saber si de alguna forma esta mujer con su pareja están involucrados en la muerte de Elena. Y de forma curiosa, la policía encuentra que efectivamente Montse era una de las personas que había escrito los anónimos que había recibido Elena días antes de su muerte. La policía la lleva inmediatamente a interrogación y termina ya en prisión preventiva, pues porque la policía ya tiene como evidencias de que ella tiene algo que ver, no solo porque fue muy extraña su actitud cuando la policía fue a preguntar si la conocía entre otras cosas, sino pues porque después encuentran que tiene relación con las cartas que había recibido Elena. Y aquí también al tiempo entra a defender a capa y espada la familia de Montse, a su hermana, a su hija, lo que sea. En este caso su hermana es la que más ha hablado respecto al tema, y su hermana siempre dijo que era inocente, al igual que Montse siempre dijo que ella era inocente, que una persona culpable de un homicidio tenía que ser la que perpetraba el homicidio, y ella no lo perpetró. Sí siento que de alguna forma u otra cuando decía estas palabras era como que se desligaba del homicidio físico, pero había algo que ella también estaba encubriendo. Muchos de sus vecinos decían que ella no vivía sola, que ella vivía con su pareja prácticamente, porque Santi, como le dicen todos, era una persona que se le pasaba ahí constantemente. Incluso hay como algo por ahí que dicen que el apartamento estaba en nombre de ellos dos. Entonces hay cosas en el apartamento de Montse que también pertenecían a Santi, pero la familia siempre dijo como, ¿por qué no lo investigan a él también? Porque él tiene muchas cosas de su propiedad en el apartamento de Montse y solo a ella la toman como culpable. Pasa que la policía, la única prueba de alguna forma que tenía era la caligrafía de ella en las notas, mientras que de Santi no tenían nada. Y ahí la policía comienza a contrastar las versiones de Montse y de su pareja sobre qué estuvieron haciendo esos días. Montse cuenta básicamente que ya estuvo con su novio, que fueron a un partido de fútbol, ya después se fueron a la casa de él, en donde al día siguiente madrugaron y se fueron a una excursión del grupo de excursionistas. Ella se sintió mal en la excursión y regresaron a la casa y ya, eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, cuando le preguntan a Santi su versión de lo que ocurrió ese día, dijo que estuvo con Montse, pero no menciona absolutamente nada del partido de fútbol, y él, a diferencia de ella, dice que no se quedaron en su casa, sino donde los papás, que al otro día sí fueron a una excursión, pero habían varios detalles en las versiones que no coincidían. Y algo muy curioso que pasó es que al día siguiente volvió Sandy, pero esta vez dijo que quería aclarar algunas cosas de su versión, y ahí sí coincidieron las dos versiones, cosa que pues básicamente la gente lo tomó como estos dos hablaron esa noche, aclararon la versión, y ahí sí Santi dijo, ay no, es que no me acordaba del partido. Y era algo muy lógico, porque creo que cuando uno hace algo así como ir a ver un partido de fútbol o cosas así, no es como que te olvides de algo así, ¿sabes? Entiendo que te olvides de detalles si estuviste todo el día en la casa encerrado, pero si fuiste a un partido de fútbol de equipos que te gustan, pues es raro que no te acuerdes. También muchos señalaron que era muy curioso que fueran a una excursión, porque cuando la policía averiguó sobre la excursión que hicieron, fue una excursión a la que ellos no estaban inscritos, que llegaron sorpresivamente y se anotaron a última hora. Esto no era para nada usual en el grupo.
y mucho menos en ellos, y muchos dijeron que era como que hicieron esto para plantar algo de evidencia falsa y que la gente dijera como sí, estuvieron en la excursión, no tiene nada que ver con el asesinato. Lo raro es de haberse devuelto tan rápido de la excursión alegando que ella se sentía mal. Según las versiones de algunas personas, dicen que ellos probablemente para ese momento ya habían dormido a Elena y pensaban o tenían miedo de que se despertara, así que se fueron rápido. Y después la policía sigue haciendo una comparativa también de los registros del grupo de excursionistas y encuentran otra cosa bastante interesante. Otra de las chicas que asiste a este grupo también había tenido que ver con las notas anónimas que le habían llegado a Elena. Ana Echagubiel fue una chica que era amiga de ella de los excursionistas. Esto lo cuenta la familia de Elena, pero dicen que básicamente Ana fue una chica que viajó en diferentes ocasiones con Elena a algunos lugares. Y en uno de sus viajes a un lugar llamado Costa Brava, ellas hacen una excursión en donde Ana le confiesa a Elena que tenía un gusto por ella. Sin embargo, Elena no tenía el mismo gusto. Incluso se decía que Elena estaba interesada en otras personas y esto provocó un altercado entre ellas, como que hubo una discusión entre ellas y de ahí saca la gente pues esa teoría de que Ana quedó con ese remordimiento y esas cosas contra ella y pues por eso hizo parte de todo esto. Y pues lo curioso es que al final realmente ninguno de ellos tres lograba decir exactamente qué es lo que hicieron esa noche. Montserrat finalmente es detenida el 2 de febrero del año 2002 por ser la presunta autora del crimen, la principal sospechosa, y no solo por todas las pruebas que ya tenían antes, sino porque para ese momento la policía decide hacer una revisión en su casa, una revisión curiosa porque ocurre 2 meses después de todos los hechos, pero cuando hacen la revisión en su casa encuentran cosas muy particulares. Encuentran una caja de cerillas que era la misma marca y misma todo de las cerillas que ellos habían encontrado en la azotea cuando pues murió Elena, y encontraron un sobre de pastillas de Noctamid, que justamente es uno de esos medicamentos que tiene benzodiazepina en sus componentes, es decir, básicamente el medicamento que le habían encontrado a ella en el cuerpo. Pero acá es donde su familia alega constantemente que ella es completamente inocente porque Montserrat sí es una chica muy inteligente. Era muy nerd, era muy aplicada, era una chica inteligente, entonces para ellos no tendría sentido que si ella cometió el crimen, la policía pudiera encontrar estos elementos 2 meses después de la muerte de Elena. Como les digo, ella siempre alegó que era completamente inocente, pero acá hay una particularidad y es que a ella la defendió su propia pareja. Su propia pareja fue la que encontró el abogado, pero su propia pareja era el que siempre iba a las visitas, que no le permitía casi a su familia hacer contacto con ella, verla o hablar con ella, y él era el que la tenía silenciada de alguna forma. Su familia siempre alegó lo que les digo, que ella estaba muy enamorada, que para ella él era su vida entera. Entonces, pues tenía las de ganar ahí. Su familia, como les digo, siempre contó que ella se creía el patito feo y ella tenía problemas de espalda muy graves. Entonces, para tanto la policía como para su familia no hacía sentido que ella pudiera cometer el crimen sola. Esto porque sería imposible con sus problemas de espaldas hacer la fuerza necesaria para llevar un cuerpo inerte hasta la azotea. No era físicamente posible y mucho menos lanzarlo. Así que se piensa que Santiago, quien lo está encubriendo todo el tema, fue el que estaba detrás de esto. Sí se piensa que ellos dos tuvieron que ver con haberla probablemente drogado al punto de llegar a un coma, pero ella en su enamoramiento por él también lo cubrió para siempre. Y tristemente para el 7 de mayo de ese mismo año, ella había perdido hacía tiempo atrás un hermano de ella. Un hermano de ella pues había perdido la vida en esa fecha también. Y ella decide escribir una nota que dice: soy inocente porque no he causado la muerte de Elena. Y para ser homicida hay que ser ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila. Tristemente, ella es encontrada en los baños de la cárcel, colgada a través de un hilo de nylon, y pues se había quitado la vida. ¿Se llevó el secreto a su tumba? Sí, tristemente, pero su familia siempre alegó que desde el principio ella no había tenido que ver con la muerte directamente. Y acá la policía entra en un momento en donde queda en shock porque
ella era la única persona que tenían, la única que podría darles probablemente información y de la única que sospechaban realmente o que tenían pruebas en ese momento. Después de todo esto se les cae también la investigación contra Ana porque no tienen más pruebas para involucrarla en la muerte, así que la tienen que liberar. Y aquí simplemente comienzan a hacer hipótesis de que lo que probablemente ocurrió con Elena fue una especie de juego de rol o algo así que estaban haciendo con ella. En algún momento la durmieron para ya saben qué tipo de cosas hacer con ella, pero no midieron la dosis exacta y la matan accidentalmente, la dejan dormida, pensando que ella se queda dormida porque realmente ya no murió o no estaba muerta cuando la lanzaron, ella estaba en un estado de coma profundo. Y pensaron en eso, dijeron, aquí fue, y allí fue donde la llevaron hasta la azotea, trataron de borrarle como todas estas marcas para que no se supiera quién había o qué se había hecho con ella, y la lanzan a su muerte y hacen pensar a la gente que se trató de un suicidio. Pero a todo esto, tanto la familia de Montserrat como la de la propia víctima Elena insistieron constantemente en que se pudiese profundizar en el hombre, pero la policía no lograba encontrar nada. Para el año 2005, tristemente la jueza del caso decide archivarlo por falta de elementos probatorios. Pero es ahí cuando un periodista muy famoso en España llamado Carles Porta, no sé pronunciarlo bien, perdón, tiene un programa muy famoso allí llamado Crims y hace un especial de Elena. Este capítulo se hizo tan viral, tan famoso, que unos estudiantes de periodismo en el año 2017 deciden unirse y comenzar a reactivar el caso, a buscar pistas y especialmente a buscar nuevos elementos probatorios, y finalmente ellos logran que se abra nuevamente el caso. Pero ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron a través del computador de Elena. Un caso se cierra cuando todos los elementos que se han dado se investigan y no llegan a una conclusión. Cuando no hay más elementos nuevos para el caso se cierra. Entonces, como el caso tenía un elemento que no se había investigado, que era la computadora de Elena, logran reabrirlo. Y es ahí donde en la computadora encuentran algunas cosas curiosas, entre ellos correos que había recibido un poco extraños. Elena había recibido un correo por parte de un hombre llamado Xavi Jiménez, que era particular, como un poco acosador, ¿saben? Y se descubrió a través de esto que este era un chico que estaba encantado con ella, que se había como enamorado de Elena. Pero él fue como muy insistente, muy pesado con la situación, y esto pues generó mucho rechazo en ella hacia él. Pero llegó el punto en que él como que se obsesionó y fue ahí cuando le mandó algunos de estos correos. Es así como este hombre entra a ser parte de la investigación de la policía como uno de los presuntos implicados en el crimen. Y es aquí donde, gracias a la tecnología, este caso da una vuelta pues maravillosa en favor pues de la víctima, porque el 13 de junio del año 2023, y gracias al avance del ADN, que ustedes saben que para la época en que ocurrió este crimen, porque fue hace casi 15 años, no había esa tecnología para poder hacer una investigación profunda sobre este tema. Ahora que la hay, gracias a Dios, se guardaron las muestras de las partes íntimas de ella, de la ropa interior, entre otras, y se hizo una evaluación sobre estas muestras, y finalmente se logra encontrar el perfil genético de Santiago la Iglesia dentro de estas pruebas. A pesar de todo, con este Xavi Martínez no se encontraron ninguna coincidencia de ADN, pero se siguen haciendo como las respectivas confirmaciones de estos perfiles, porque ustedes saben que no puede haber margen de error dentro de estos procesos. También tras todo esto salieron muchos testigos, y con la popularidad del tema de Crims salieron muchos testigos que desmontaron los testimonios que habían dado Montserrat y Santiago en su momento, y muchos dijeron incluso como no, pero este hombre no estaba allí porque estaba allí, ¿sabes? Comenzaron a tumbar todo y dar pruebas de que ellos se acuerdan perfectamente de que estuvieron con él o cerca o lo vieron por esos días. Se encontró que también este hombre era un cliente frecuente de farmacias cercanas a donde vivía su novia, y él era el que compraba estas medicinas para dormir. Y justo cuando sale todo este tema de Xavi Jiménez
también pasó algo muy interesante, porque un día antes de que se cerrara el caso y cualquier posibilidad de investigar a más personas, salen estas pruebas de este hombre y el juez decide investigarlo. A tan solo un día. Si hubiera pasado un día más, no hubieran podido investigar absolutamente nada. Y lo maravilloso de esto también es que en abril de 2022, la policía logra encontrar, según estudios que le hicieron a la caligrafía de Xavi, es que el autor de la segunda nota o el segundo anónimo que ella había recibido era él. Este hombre también da una declaración de lo que estaba haciendo ese día cuando desapareció Elena, pero curiosamente tiempo después aparece un amigo de él llamado Jaume y también tumba toda la declaración que él dio en ese momento. Pero curiosamente al otro día aparece otra vez Jaume, su amigo, y dice: ay, no, es que me equivoqué en algunas cosas, lo voy a rectificar, como para que empatara su versión con la de Xavi. Pero ya era muy tarde. Actualmente Xavi está siendo procesado, está siendo investigado, pues le han quitado su pasaporte, no puede salir del país y tiene que ir al juzgado todo el tiempo a firmar unos papeles, mientras en caso tal le dictan una sentencia. Y pues tras todo esto también salen testimonios de amigos que decían que incluso Elena dejó de ir a varias reuniones de la Unión de Excursionistas porque este hombre comenzó a ir allá y la acosaba constantemente. Se piensa, por ejemplo, que las quemadas que ya tenía en el pecho fue porque alguien intentó reanimarla en ese miedo, entonces por eso se piensa que puede ser que la hayan matado accidentalmente al inicio y pues ya la lanzaron. Y a la actualidad pues eso es lo que está pasando con el caso. Se está tratando de trabajar, pues a pesar de que es un caso que pasó hace casi 15 años, es un caso que sigue bastante activo, que se está buscando resolver a como de lugar, pero siento yo que cada vez está más cerca de conocerse esa verdad y que se sepa quién está detrás de la muerte de Elena. Pero bueno, chicas, hasta aquí este caso. Si les interesa, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con todo esto. Síganme en todas mis redes sociales, ya saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.